Verso. Transversal, pero otro nombre. El azul. ¿No sabe? ¿No sabe o no sabe? Nunca digan. Si ya llega a un punto donde ya no sabe, tienen que decir profesor, no sé, sin pena. Sí sé que es transverso y transversal, pero eso sí. Ajá, y otro nombre. Horizontal, profe. Ahí está, ¿qué pasa, Alexa? Ahí está, horizontal abajo. Mira, le puse en las opciones. Horizontal. Y él falta una. ¿Cuál es el otro nombre? El axial. Axial, muy bien. Ah, ¿qué movimiento estamos realizando con el naranja? A ver. Andrea, atención. ¿Estás ahí, Andrea? Sí, profe. ¿Estás aprendiendo, Andrea? Sí, Entonces, ¿qué es este naranja que está aquí? profe. Okay. Mis opciones están entre la abducción y la aducción, así que... Pero el naranja, ¿cuál es? Sí, yo sé. Me voy por la abducción. ¿ABD o AD? AB. De abril. ABD. Abrir, AB. muy bien, te enseñé. Una manera para que no te enredas. Abrir abducción o separación para cuando si tienes enredo. Y el azul ya saben que es aproximación. Y estamos viendo qué articulación, doctora, que hablamos hoy. Ese es de la cadera. Excelente, aprendiste la articulación de la cadera. Profe, una consulta. Ajá. A esa también se le puede llamar que está haciendo una flexión. Aquí está haciendo dos movimientos más. Pareciera que estuviera haciendo dos movimientos. Un poquito aquí y este movimiento aquí. A ver, dime tú que me preguntaste. ¿Cuál es el uno? Si no me equivoco, es la primera flexión y la otra ¿Flexión es de qué? Del muslo. Perfecto. Y la otra es la Flexión de la extensión. cadera. ¿Y la otra cuál es? ¿La dos? La extensión. ¿La extensión de qué? Recuerda, antes de contestarme, recuerda que todo en anatomía tiene apellido. ¿Extensión de qué? Del muslo. Esto no se llama muslo. No, disculpe, es que mi computadora me pone chica la pantalla. Ajá, ahora sí. De la pierna. Ah, de la pierna. Traten de poner full screen o pantalla completa, ¿no? No, sí, lo que pasa es que mi compu no sé qué. No sé qué es la computadora, pero... Ya tengo que cambiarla. Cambiarla, pedirle prestar la computadora a mamá, papá, hermanito. Estamos a 2 años de pandemia, ya la educación cambió. Así que hay que ahorrar, en vez de comprar celular, tablet, en una buena pantalla así, de computadora grandota y para poder estudiar, porque así va a venir muchas clases de ustedes, pues, en teoría, ¿no? Y algunos profesores no van a querer ir a la universidad. Yo creo que es más cómodo y es mejor, creo, que darla presencial. Ustedes están en su casa, tranquilos, en la mesa ahí, sin ir a la universidad, pero están escuchando al doctor, claro, y además se está grabando la clase, antes no tenían esa opción, ¿no? Se perdiste la clase, llegaste tarde, te fregaste. Pero aquí se documenta la clase. No he podido subirla todavía porque hay problemas un poquito de conexión, ya que eso consume. Recuerden que un video, para subirlo al drive mío, necesito que se consume toda la velocidad en la casa. Y son 2 grupos. Ok, ¿cuál es este movimiento? ¿Quién dice cuál es este movimiento? Sería rotación lateral, si no me equivoco. Muy bien, la rotación. ¿De qué? ¿De la cadera? No. El tronco inferior. Ok, estamos viendo. Es que, ojo, esta foto le faltó ponerlo cuando el tronco está mirando hacia acá, hacia mí, hacia la pantalla.
Solamente pusieron la foto del hombre acostado y la posición de esta foto es con aquí, flexionado los muslos y flexionada la pierna, ¿no? Pero este movimiento que va hacia acá es la rotación del tronco. Astrid, ¿está ahí? Astrid. Astrid Araúz. Porque hay dos Astrid. Vamos para la otra Astrid. Astrid Sí, Castillo. profe, aquí estoy. Vamos, Astrid, pues Araúz, ¿eh? Cuenta. Araúz, a ver, ¿qué es esto que está aquí? ¿Se fue Astrid? La otra Astrid, pues. Astrid Castillo, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Qué es esto que está aquí? Ese es el músculo, fue el nombre, el músculo que erecta los vellos en la piel. Ajá, así mismito se llama. Músculo erector del pelo. Ah, ok. Bien. Y este doctor, a ver, Belén Dius. Dígame. ¿Qué es esto que está aquí? No sé, profesor. ¿Algún estudiante sabe? La fascia, profe. La fascia es la que cubre el músculo. El músculo se representa en la última capa. Recuerden que aquí usamos términos superficial, profundo e intermedio, ¿no? Aquí ustedes usan ese término, ¿no? Esta fascia separa esa piel del plano muscular. ¿Ven cómo se separa anatómicamente? Y mejor, ¿no? Acá la infección se mantiene y no va a no se disemina la infección a planos profundos. Pues nadie me ha preguntado esto, ¿qué es? Ya ustedes saben esto, ¿no? Glándula sudorípara, eso lo aprendieron en primaria. Estos ya saben que son vasos sanguíneos, el azul se representa en la mayoría de los textos que son las venas, el rojo saben que es la arteria, aquí están los capilares, ¿no? Eso es lo que le da la coloración rojita de la piel de ustedes. Y si se pone pálida porque aquí se ha cortado la circulación para suministrarlo, o para ahorrar calor. Entonces ustedes saben que el verde, ¿qué es el verde? Vamos a ver, yo asumo que ustedes saben. A ver, Sistema linfático. vaso Los linfático. linfáticos, los vasos linfáticos de la piel. Esos son los vasos linfáticos que recogen el líquido excedente del líquido extracelular o intersticial. Entonces, estas líneas negras representan a nervios. Pero nadie me ha preguntado, doctor, ¿qué es esto que está aquí? Viene de la fascia. Y vea, para la dermis. La dermis es este lugar que está aquí. ¿Qué es eso? Que viene de la fascia y va hacia allá. Eso se le llama retináculos. Ahí está, vamos a escribirlo. Los retináculos ven que tienen una función. Pareciera que estuviera uniendo la fascia con ¿cómo se llama? Con la piel. Los retináculos. ¿Ya? Entonces, diferentes tipos de pieles la verán en la mano. En la mano están bien cortitas estos retináculos. En la palma de la mano están bien cortitas. Pero son muchas. Por eso que es difícil quitar la piel de la palma de la mano con respecto a la piel que está en tu dorso de la mano. Vayan a la palma de la mano de ustedes y peñísquenla, sepárenla. Dificulta, pero vayan a la piel
que está en el dorso de su mano o la cara posterior de tu mano, la piel es más delgadita y la separas de la fascia. ¿Okay? Ahí el retináculo es más largo y hay menos cantidad de retináculo. En resumen, el que adhiere la piel a los planos profundos. ¿Okay? Que se mantenga firme al cuerpo esa piel. Retináculo. Ahí está, miren. Están músculos. Esta es la fascia que le preguntaba la doctora. Les dije que hay unas venas superficiales. Sí, esas son las venas que ustedes ven en la piel de ustedes. Esas son las venas que le gusta a la enfermera para canalizar o para sacar sangre a ustedes al paciente. Esas son las venas que ustedes frecuentemente utilizan para hacer procedimientos o ponerle un medicamento intravenoso. Esas son venas superficiales que lo vemos, mira, en el tejido adiposo, ¿lo ven? Está en el tejido que le llamamos tejido subcutáneo. El tejido subcutáneo, donde estaba la hipodermis, ¿se acuerdan? La hipodermis. Esta joven, esta que está aquí, es esa María que estoy poniendo aquí. Le puedes llamar fascia superficial. Ojo, fascia superficial. La que le pregunté a la doctora y no conocía era esta. Y esa es este que está aquí. Le llaman la fascia profunda. ¿Ok? En la fascia profunda salen estas estructuras que le llaman tabiques. Tabiques. Los tabiques pareciera que van al hueso y forman ¿qué? Compartimientos. Compartimientos donde pueden alojar diferentes músculos. ¿Ven? Entonces son las venas superficiales, ¿no? Y hay venas profundas, sí. Son las que acompañan a las arterias. Y vean que algunas pueden estar acompañados de nervios también. Estos nervios van a los músculos o van a otras áreas más distales. Este nervio que está aquí es un nervio que le llaman nervios cutáneos. Así que si te tratan de meter una aguja en la piel y te duele por culpa de los nervios cutáneos, si te pegan en la piel y te duele, te arde, es por nervios cutáneos que llevas esa información sensitiva. ¿Ya? Entonces, esto es... recuerden que la estructura que cubre a los músculos le llamamos fascias. ¿Okay? La fascia más externa es la fascia profunda, ¿no? Y cada músculo, vean que tiene su fascia de revestimiento. Disculpa. Hey, estoy enseñando la lista de asistencia del día lunes. Te lo pegué en el mismo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Entonces vamos al sistema óseo. Estamos claritos, ¿no? Ya hemos preguntado, hemos repasado. Ven que les hago preguntas a estudiantes. Va a poder uno ver si están evaluando, si están prestando atención. Dos, para, bueno, motivarla a repasar, a revisar el tema de nuevo. Algunos estudiantes logran hacer se autoevalúan, se han hecho cuestionarios ustedes para evaluarse si tienen los conocimientos. Esa es una forma de hacer, como les dije, además de ver y escuchar las clases, uno haciendo actividades, haciendo resúmenes y también haciendo cuestionarios. Se autoevalúan. Así como ustedes aprendieron las tablas de multiplicar y la suma. 2 por 1, 2 por 2, 4. Así mismo tienen que hacer con la anatomía. El nervio bíceps inervado por el nervio musculocutáneo. El nervio tríceps inervado por el nervio radio.
el radial, perdón, el nervio tal, ta, ta, ta. Así me meto cantándolo y aprendiéndose. ¿Ya? También las imágenes les ayuda a estudiar. Vamos a ver algo de los huesos, ¿ok? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Somos aproximadamente 206 huesos. Ustedes tienen que, al terminar este año con anatomía y anatomía 1 y 2, deben completar todos estos huesos, los nombres y no solamente los nombres, los accidentes o las impresiones óseas de los huesos. Este sistema esquelético, ustedes siempre dicen, ¿sistema esquelético? Es hueso. No, no solamente hueso. Está compuesto de hueso, perfecto, cartílago y articulaciones también. ¿Okay? Los huesos y cartílagos. ¿Okay? Y también en esos huesos hay que estudiar lo que les dije, accidentes óseos, impresiones óseas, marcas óseas. En el MUR le llaman detalles óseos. ¿Ok? O formaciones óseas. ¿Ya? Este hueso es irrigado. Bueno, el sistema esquelético, ya saben las dos divisiones que tiene. Las dos divisiones son partes funcionales del sistema esquelético. El que vemos de un color chocolate más oscuro marrón es esqueleto axial. El que vemos un color blanco hueso, como lo han visto en las pinturas, es esqueleto apendicular. En celestito representan los cartílagos que están en la costilla, le llaman cartílagos costales, Profe, la que forma... disculpe que le interrumpa, pero una pregunta, ¿está compartiendo alguna imagen sobre el esqueleto? no sale. Ay, No. disculpe. Ahora sí. Entonces, 206 huesos. No hable mucho. Aquí está. Entonces aquí vemos el esqueleto axial. Como le dije, un chocolate marrón. Está el cráneo, las vértebras, las costillas, ¿no? Parte de la columna vertebral según el sacro. Entonces este es tu esqueleto axial. El que forma las extremidades son el esqueleto apendicular. Estas son las dos divisiones del sistema esquelético. Las dos divisiones del sistema esquelético. Esqueleto axial y esqueleto apendicular. Acá en celeste observamos que los cartílagos, hay diferentes cartílagos. Por ejemplo, este cartílago que no forma parte de una articulación, le llamamos cartílagos costales. Y esto les ayuda a ustedes a expandir ese tórax, no estar tan rígido. Les ayuda a hacer compresiones torácicas en los paros cardíacos. ¿Ya? Se unen esos cartílagos al esternón, represento el esternón, y a las costillas, excepto dos aquí. Aquí ven que no se une aquí al esternón. Las últimas dos costillas. La columna vertebral, ya saben, cervical, la columna con vértebras torácicas, vértebras lumbares y las vértebras que forman el sacro, un hueso ya fusionado, los huesos. ¿Ya? Aquí sí puede separar cada vértebra, acá ya están fusionados y toda esa fusión se le llama sacro. Ese es y los huesos del cráneo, obviamente, ellos forman el esqueleto axial, incluido el hueso hioides. ¿Ya? El esqueleto que está en las extremidades es el esqueleto apendicular y vean que está constituido por estas uniones de un hueso con otro que le llaman articulaciones. ¿Ok? Las articulaciones están tapizadas, las que se mueven, las articulaciones que se mueven, porque hay articulaciones que no se mueven. Las articulaciones que se mueven están formadas por cartílago articular. ¿Okay? Ahí ya conocen los huesos, clavícula, omóplato, húmero, el radio, que está más lateral, el cúbito está más medial. En la palma de tu mano están los metacarpianos con los huesos del carpo. ¿Okay? Después los dedos están formados por
Estos huesecitos, 3 para un dedo, 3 para este dedo, 3, excepto el pulgar que tiene 2 falanges. En la extremidad inferior, antes de irnos al muslo, donde tenemos al fémur, está este hueso que le llamamos el hueso coxal. Le pueden llamar el ilíaco. Hueso coxal que se une el lado derecho y el lado izquierdo. Aquí se une a través de un cartílago que se llama sínfisis del pubis. Atrás se articula con el sacro. Este es su hueso que se llama hueso coxal. Hay 2. Acá está el fémur, ya lo conocen. La rodilla está protegida aquí por la rótula o patela, otro nombre de este hueso, patela. En la pierna encontramos a 2 huesos. La tibia, que es el que soporta el peso de tu muslo y del resto del cuerpo. Y el otro, el peroné, que no ves, que no se une al fémur, no se articula con el fémur, pero forma aquí, ayuda a formar la articulación del tobillo. ¿Ya? Los huesos del pie le llaman tarso. Recuerden que acá le llamamos carpo. Catarso, carpo. Acá igual, parecido el nombre, metatarsiano por el tarso. Acá metacarpiano por el carpo. ¿Ya? Y ahí las falanges en la misma disposición. 3 falanges para cada dedo, excepto el dedo gordo o hallux, que es el primer dedo del pie, ¿okay? Que tiene 2 falanges. Entonces, acá en la vista posterior, cómo se forma el conjunto de vértebras. Vean que hasta el sacro le incluyen y el coxis, es la última vértebra. La última vértebra se llama el coxis. Ahí salía la colita en los animales mamíferos. Nosotros no, pero bueno, puede haber un vestigio de una cola en alguna persona. Coxis. Y aquí está la columna vertebral formada por la vértebra. Miren cómo se escribe vértebra. Me han escrito con la letra B de bueno. Ojo. Y bueno, tienen que aprenderse los nombres de las articulaciones con las clases de extremidades que vamos a ver. Entonces, si tú cuentas los huesos del esqueleto axial en celeste, miren que te da 80, tiene un esternón, 24 costillas, 12 del lado derecho, 12 del lado izquierdo, ¿no? 24 costillas, facilita acordarse, ¿no? La pregunta capciosa, ¿cuántas columnas vertebrales tú tienes? ¿Cuántos huesos de la columna vertebral? 26, ¿no? Entonces, huesecilla del oído, tienes 3 del lado derecho e izquierdo. ¿Cuáles son los huesecillos del oído? A ver, ¿algún estudiante? Cristian González. ¿Estás ahí? Cristian, a la 1, a la 2, a la 3. Pasamos a la letra D. Darianis Aranda. Día, profe. ¿Cuáles son los huesecillos del oído? Martillo, Una buena. yunque, 2 buenas. estribo, Sí, muy buena. 3 huesecillos del oído. ¿Y cuál es el más chiquito de los 3? Doctora, se fue. no sé, profe. Es más, el último. Profe, no es el estribo. El estribo. El estribo. El último que me... ¿Ya? 80 huesos del esqueleto axial. Si contamos el esqueleto apendicular, miren cuántos hay. 126. Recuerden, de un lado y del otro lado, derecho e izquierdo. Entonces saca en total. Mira la falange, ¿cuántos hay? 28. En la mano y en el pie. Metacarpiano es igual 10. Aquí en el carpo hay 2 más. En el tarso hay 14. ¿Ya? Los demás son puros 2. ¿No? Obviamente hay del lado derecho e izquierdo.
Y ve 126. 126. Y en total, 126 más 80, ¿cuánto es? 206 huesos. Preguntas así culturales, ¿no? Que te pueden agarrar. ¿Y cuántos huesos en el cuerpo humano hay? Te graduaste de medicina con tu título ahí, te tomaste la foto en el Cosway ahí, mirando al horizonte con el estetoscopio ahí en el cuello, ahorcándote, ¿no? Con muchos likes en tu Twitter o Facebook, lo que sea. Pero te preguntas, ¿de cuántos huesos en el cuerpo humano hay? Se te olvida, ¿no? Son 106 huesos, ¿no? ¿Puedes tener menos huesos o no? A ver. Eunicis Cano. Dígame, profe. ¿Puede tener menos huesos o siempre hay 206? Yo digo que sí puede tener menos hueso. ¿Por qué? No sé, puede tener alguna anomalía. Perfecto. Dime una estudiante de medicina que dio embriología. Estudiante de medicina que dio embriología. ¿O no dieron embriología? Me equivoco. No le llamó la atención embriología. Esa es como la medicina en miniatura. ¿Eh? Eso debe llamarle más la curiosidad, ¿no? ¿Cómo le llamamos a esos defectos que hay en las extremidades? ¿Mm? ¿Has escuchado la palabra amelia? A ver. ¿Escucha esta palabra? Ese no es un nombre de una mujer que se llama Amelia, ¿no? Entonces van a escuchar los defectos de la extremidad. ¿Mm? Amelia es cuando se pierde total, hay ausencia total de una extremidad, ¿ok? Ausencia total. ¿Y cuál es cuando es una ausencia parcial de una parte de la extremidad? ¿Ok? Se llama meromelia. ¿Ok? ¿Tienen a alguien que se llama Amelia en su familia? Un amigo, una vecina. Unos términos que pasa el tiempo, dieron embriología y ven ahí en pediatría y ¿cómo se llama eso? Es una malformación. Eso es lo primero que sale de su boca. Un defecto. Hasta ahí llegan ustedes. ¿Qué hicieron con el Lachman de embriología? ¿Qué hicieron con el Moore de embriología? Ténganlo ahí. Leerlo de nuevo. Ahora no. Será en vacaciones que tienen que hacerlo. Esa meromelia, recuerden que se divide en focomelia y micromelia. ¿Puedes tener más huesos o no puedes tener más huesos? Evelyn Torres. Evelyn. Estamos hablando de temas de medicina. No estoy hablando de cosas de que español, verbo to be en inglés. Estoy hablando de algo que le debe gustar. ¿Está Evelyn? Se fue. 1, 2, 3. No está. Jan Adames. ¿Está ahí? Jan. La 1, la 2, la 3 tampoco. Y Lianelis. Rosalina, Cano, Canto. ¿Está ahí, Iliani? ¿Qué libro usaste de embriología? Ilianelis, perdón. ¿Le fue? Al Lachman. Es que ese es el principal libro que deben memorizarse, de arriba hacia abajo. A ver, ¿puedes tener más huesos o no puedes tener más huesos? Pues, tal vez cuando... O nada más existen los que tienen menos huesos. No, también cuando tienen osteogénesis, ¿Ah? se tienen
puede ser también cuando tienen problemas que se tienden como a, que son débiles, pues. No, pero si te da una, tú sabes, alguna malformación, un defecto en la extremidad que tengas más hueso. Ya me contestó un estudiante en el chat, dijo polidactilia. Muy bien. ¿Han escuchado la polidactilia? Que tiene más de 5 dedos. Es un ejemplo. ¿Cómo se llama la cuando no tienes dedos? Sindactilia. ¿Ok? Y cuando... entonces, así que hay varios términos relacionados con defectos de la extremidad. Ese tema, ustedes debieron que, wow, embriología, debieron gustarle mucho la embriología. No diga porque el profesor dio clase, no dio clase, la dio bien o la dio mal. No, no, es que el mismo libro le debe llamar la atención. Y ustedes por curiosidad y que chuzo, pasaron 3 meses de vacaciones. Enero, febrero, parte de diciembre y parte de marzo. O sea, en algún momento que ese tema estaba bien interesante, malformación. Pero bueno, les dejo a eso a su conciencia, ¿no? Que analicen en su conciencia o en su cerebro si esto le está gustando o no. ¿Alguna pregunta de los huesos? Ya estamos claritos. Yo no quiero que cuando roten en los hospitales le hagan preguntas del hueso humano. No me dejen en pena. Si contestan bien, pueden decir, el doctor Kenny me enseñó anatomía. Si contestan mal, digan así, tuve muchos profesores, estaba online, todo, y no me acuerdo el nombre del doctor. Pueden decirlo así, sí. No, pero no pasen pena ustedes, ¿no? Más pasan ustedes pena que yo, ¿no? Pero consta que está documentado en un video de clase que yo te lo expliqué muy bien. En detalle, con imágenes y con preguntas. Usen tu cerebro para memorizar números. Aprenderte los nombres de los huesos. Así como aprendes el nombre de las canciones, los nombres de las letras, te aprendes las letras de las canciones, de los jugadores de fútbol. Aprendes muchas cosas, pero lo que dices que te gusta, vamos a ver si te lo memorizas. Bueno, al principio recuerda que el hueso era un molde mesenquima, entonces después se convirtió en un cartílago y después se osificó. ¿Ya? Entonces el hueso ya saben que tiene partes así, en los extremos de los huesos le llamamos epífisis. ¿Okay? Acá, la epífisis proximal, la que está más cerca del inicio del hueso, o de la línea media, y la más alejada del inicio de la extremidad, la epífisis distal. Mira cómo se escribe epífisis. El cuerpo del hueso le puedes llamar diáfisis. ¿Ya? Aquí queda el resto de la lámina epifisiaria, donde se fusiona epífisis y diáfisis. Aquí es donde crece el hueso. Aquí está creciendo ese hueso en el niño. Y se ven las radiografías que aquí no se ve hueso en las radiografías, no se ve de color blanco en las radiografías. ¿Por qué? Porque hay cartílago. El cartílago no se ve en la radiografía, no está osificado. Así que ya tú sabes distinguir una radiografía de un adulto con respecto de un niño, porque en un niño no vas a ver el hueso aquí, a nivel de la metáfisis. ¿Okay? Ahí está la metáfisis. ¿Ya? Entonces, siempre hay enredo de la parte del desarrollo del hueso. Primero, la capa de afuera, ¿cómo le llaman? Periósteo, ¿no? Adentro, endósteo. ¿Ya? Entonces, la fusión, la línea de la fusión que está uniéndose la epífisis con la diáfisis, se ve en la radiografía, le llamamos línea epifisiaria. ¿Okay? Línea epifisiaria. ¿Ya? La metáfisis, ¿ok?
es la parte ensanchada de la diáfisis que se halla junto a la epífisis. Es la parte ensanchada de la diáfisis que se halla junto a la epífisis. Le llamamos metáfisis. ¿Okay? Escucharon 2 veces la definición de metáfisis. ¿Ya? Y recuerden que en a nivel de la lámina epifisiaria, a nivel de la lámina epifisiaria, en los huesos largos, este es un tipo de hueso largo, donde más largo que ancho, más largo que ancho es un hueso largo, como hay en las extremidades, es donde se da el crecimiento del hueso. Permite ayudar al crecimiento del hueso hasta que se fusiona diáfisis con epífisis. Ya ahí dejó de crecer el hueso. Ya hasta ahí llegó de crecer, ya no hay cartílago aquí que pueda hacer crecer al hueso. Así que no se olvide que si hay fractura aquí en la lámina epifisiaria en un niño, puede haber un problema en el crecimiento de ese hueso. Mejor que la fractura sea aquí, acá en la epífisis, pero ojalá que las fracturas no sean a nivel de la lámina epifisiaria, porque dañas al cartílago que ayuda a alargar ese hueso en ese niño. Ahorita pueden ver cómo el hueso es irrigado, es drenado, irrigado a través de vasos sanguíneos llamados arterias que entran al hueso, le llamamos arteria nutricia, y la vena también le llaman vena nutricia, que vuelve a drenar la sangre del hueso hacia el sistema circulatorio. Como ven, los vasos linfáticos los vamos a encontrar a nivel del periósteo, y el nervio sí. El hueso no duele aquí, el hueso no duele aquí, el hueso duele a nivel del periósteo porque ahí está el nervio. ¿Lo ven amarillito ahí? Nervio perióstico. Ahí está el periósteo, irrigado también y drenado. En la parte de adentro del hueso, y ustedes saben que esto se llama, ¿cómo le llaman? Hueso compacto. Es el hueso compacto. Y adentro, hueso esponjoso. Pero yo le había dicho que había una cavidad dentro del hueso que se llama ¿qué? Cavidad medular. Cavidad medular. En el adulto, en los huesos largos, encontramos tejido adiposo. Ahí se forma ¿qué? Le llaman la médula amarilla. Médula ósea amarilla. Así, adentro hay grasa, ¿no? Y da nutrición y soporta los huesos, ¿ya? Pero en los huesos, en los planos, ahí vamos a encontrar la médula roja. ¿Y por qué es roja? Porque está el tejido hematopoyético. ¿Qué forman las células de la sangre? ¿Qué forman las células de la sangre? Ya ustedes saben cómo se llama al final el que se encarga de formar el hueso. ¿Ok? Ahí está el osteocito. La célula madre, que se diferencia osteoblasto. Mira los términos de blasto a cito. Eso lo va a explicar Obrego. ¿Ok? La mamá aquí era una célula indiferenciada todavía. Es un tipo de células que encontramos en el hueso. Hay otro tipo de células que viene de los glóbulos blancos, de la estirpe de los glóbulos blancos, le llamamos osteoclasto. Lo verán también en histología. Se encarga, mira, a través de estas prolongaciones del citoplasma, de la membrana y la membrana celular, ayudan a la resorción ósea. Resorción, mira, que forman estas piscinas aquí, estas fobias aquí, lo que destruye el material óseo, la matriz osteoide. ¿Ya? Entonces, hay una remodelación constante de esos huesos. Hay una resorción y destrucción
y hay síntesis de huesos. ¿Ok? Específicamente esta que está aquí negrita puede ser el osteoblasto. Mira quién es el culpable de formar la matriz osteoide, osteoblasto. Igual que el fibroblasto forma la matriz del tejido conectivo. Acá el osteocito es el que mantiene el tejido óseo. Está metido en un espacio que verán en histología. Ya yo vi esta imagen, ¿no? Ahí está el hoyito, la laguna, el espacio que se llama la laguna. Y ahí vean que ellas se comunican con otros osteocitos. ¿Ok? Para compartir nutrición, irrigación. Hay una comunicación entre ellas y los vasos sanguíneos. Y esta unidad le llamamos osteona. Osteona. Todo eso lo verán en histología. Este es el hueso. ¿Ok? Esta es una trabécula de hueso esponjoso. ¿Ok? Este es un hueso. Ahí está el espacio donde está la médula roja. Trabécula, trabécula, trabécula. Ahí está la médula roja, formando elementos de la sangre. Entonces aquí, les enseña el sistema de Abers del hueso compacto y trabéculas del hueso esponjoso. Ahí está, osteoblasto, osteoclasto, osteocito, osteocito. Mira la comunicación que tienen entre ellos. Entonces, en los huesos siempre estudia el sistema esquelético, la estructura, la función de los huesos, clasificación, estudio de los huesos. Ya saben, ya lo hablé. ¿Qué forman los osteocitos de osteoblasto? La matriz, ¿okay? Ósea. ¿Okay? Entonces, el colágeno es la parte dura del hueso, es colágeno con calcio, calcificado. La colágena está en todas partes de nuestro cuerpo. Y ojo, la colágena no es lo mismo que la queratina de la piel. Son dos proteínas diferentes. Colágeno está ahí en la dermis, está en el tendón, está en el ligamento, está en todas partes el colágeno, pero recuerden que la queratina es otra cosa. ¿Ya? Y esto se sintetiza por células jóvenes. ¿Por qué voy a insistir en esto? Esto se sintetiza por las células osteocito, fibroblasto, ¿me entienden? Ustedes verán productos de belleza que dice tener colágeno en comida, en productos nutricionales, entre comillas, en tratamiento. Ustedes verán colágeno, cabello tiene champú con colágeno, la crema tiene colágeno, que esta pastilla tiene colágeno y ustedes se la creen de que va a mejorar tu envejecimiento. ¿Ok? Va a impedir tu envejecimiento. ¿Ya? Tú vienes de una proteína sintetizada por tu célula. ¿Ya? Que poco a poco va degenerando, se va perdiendo. ¿Ya? Porque tú no vas a vivir toda tu vida, tú no vas a vivir para siempre. Tu cuerpo sufre envejecimiento. ¿Alguna duda? Igual con la queratina. La queratina la sintetizan los queratinocitos. Así que por más champú, por más cremas que digan queratina, recuerda que la queratina la sintetiza una célula. Que las cremas ayudan a hidratar. Sí, hidratar, perfecto. Pues las cremas como para rayos ultravioleta, evita el cáncer de piel, las lesiones de la piel, perfecto. No solamente cáncer de piel, lesiones en la piel. ¿Okay? Ahí pierdes también alteran las proteínas que están en la piel, le dan la consistencia en la piel. Entonces, sostén el sistema esquelético, protección. ¿Qué hace esas costillas? Protege el pulmón, proteger el cráneo al cerebro.
inserción de músculo, obviamente, el sistema esquelético y reservorio de calcio, jóvenes. Pierdes calcio en tu cuerpo, lo sacas del hueso. ¿De dónde viene más tu calcio? De la alimentación que tú tienes. Pero, ¿qué pasa si hay un problema, una deficiencia? Se saca calcio de los huesos. El sistema óseo, gracias a hormonas, hace que el metabolismo del calcio se mantenga, la homeostasis del calcio se mantenga. Hematopoiesis, que va a formar los elementos de la sangre. Ustedes verán los tipos de huesos. Cuando digan tipo de hueso, hay largos, hay cortos, hay planos. Los largos tenemos al húmero, con tilde, ¿no? No la puse aquí. Radio. Los cortos, ¿dónde están? Los huesos de la muñeca, los del carpo y el tarso, los cortos. ¿Ok? Aquí no hay diferencia entre largo y ancho. El tobillo allá con los del tarso. ¿Ok? Como escuchan tobillo, tarso, el hueso del tarso. Los planos, que parecen una tabla, no tan exactamente como una tabla recta, ¿no? El cráneo, por ejemplo, las costillas son planas, omóplato. Los huesos planos es donde más hay el tejido hematopoyético. Donde hay más el tejido hematopoyético que sintetiza los elementos celulares de la sangre. Eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Entonces ahí está el hueso largo, ejemplo, el húmero, pero también el radio y el cúbito, miren, son más largos que anchos, así que cumplen esa regla y son huesos largos. El hueso plano, el esternón, ¿no? Aquí hay mucho elemento hematopoyético, se encarga de reemplazar las células hematopoyéticas viejas. El eritrocito dura 120 días en sangre y se lo lleva al bazo. Te tiene que formar más elementos de la sangre, si no vas a quedar anémico o vas a quedar sin eritrocito. El hueso corte, ¿dónde lo vemos? En los huesos del carpo. Aquí sacaron el trapezoide. Trapezoideo. El hueso irregulares, miren. No solamente plano, largo, corto, irregulares porque no tiene una forma definida. La vértebra es un hueso irregular. Y otros huesos que le llaman sesamoideo porque son huesos que están suspendidos por ligamentos o tendones. Huesos sesamoideo. El más grande de la anatomía es el hueso de la rótula o patela. Aquí están en detalle los huesos del carpo que te lo tienes que aprender. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8. ¿Ya? Entonces son los huesos cortos, huesos largos. Los huesos largos, recuerden que distinguimos las epífisis y la diáfisis o el cuerpo del hueso. Aquí están los huesos planos. Y este hueso irregular, una vértebra. Ahí está, ¿ven? Los huesos. Si nos vamos más a la diáfisis o al cuerpo, vamos a encontrar la cavidad medular más clara. Aquí, mira, hacia el centro del hueso. La cavidad medular, aquí hay tejido adiposo. Aquí se ve más en detalle la parte superficial del hueso, es el hueso compacto. Más profundo el hueso compacto, ahí está, el hueso que forma estos espacios pequeñitos. ¿Hueso qué? Esponjoso. ¿Ya? Ahí está la cavidad medular. ¿Está? Miren. Miren el hueso esponjoso, que está en los huesos del cráneo. ¿Lo ven? Los huequitos rojitos. Y dentro del hueso, así se ve el hueso esponjoso, hay elementos de la sangre que podemos estudiar. Estudiar sí, porque el hematólogo si ve algún problema en la sangre, una leucemia o alguna anemia, puede hacer biopsia de médula ósea para estudiar, para ver cuál es el problema, si un tumor está creciendo ahí, que esté reemplazando la formación del hueso, la célula de la sangre. Ya vimos los huesos irregulares, vértebra. Ya vimos los sesamoideos, nos falta los huesos neumáticos. ¿Qué es esos huesos neumáticos? No porque tengo una llanta.
dentro del hueso, ¿no? Porque forman cavidades. Este es un seno paranasal, el seno maxilar, los senos paranasales, seno frontal, otro ejemplo. El hueso frontal tiene este espacio llamado seno. El maxilar también, más grande, seno maxilar. Y esos son huesos de tipo neumáticos. Le ayuda a dar a su voz, contribuye a formar la voz de ustedes. Ahí pasa aire. Se infecta cuando tienes una infección viral que te da rinitis. Entonces hay huesos que están entre suturas, le llamamos huesos suturales. En las suturas lo encontramos en el cráneo. Le llaman wormianos. ¿Okay? No hay ejemplos, ahora se les enseña. Wormianos o suturales. Miren, no entra en clasificación de la forma, sino por su localización. Ahí están los dos, wormianos y sesamoideos. ¿Okay? Periósteo, cavidad medular. Vimos periósteo, endostio también. En dos clases ya lo vimos. Adentro hay la cavidad medular, que vimos que es un hueco que está dentro de la diáfisis del hueso. Y le dije que tiene la médula amarilla, y cuando ven amarillo siempre piensa en tejido adiposo. ¿Okay? Hueso compacto, ¿okay? Y adentro la cavidad medular. Miren los nombres de las arterias. Arteria nutricia, hay unos huecos en los huesos, unos orificios que van a ver en los huesos, es porque entró una arteria nutricia y salió una vena que tiene el mismo nombre. Las venas, las arterias que están en el periósteo, facilito, periósticas. Mira ahí a nivel de la metáfisis, encontramos una arteria también, igual nombre, metafisiaria, y la arteria que se llama, ¿cómo? Epifisiaria, importante para la irrigación del cartílago. ¿Ve? Entonces vean, epífisis, metáfisis y diáfisis. Y el extremo de los huesos está tapizado por cartílago para evitar la erosión en los movimientos articulares. Entonces le sirve de apoyo. ¿Ok? Ajá, ahí está. Como el hueso compacto adentro forma el hueso trabecular o el hueso esponjoso. El hueso compacto. Agregamos igual los nombres de las arterias que ya les expliqué. Y las venas con el mismo nombre. Verán que los libros nada más les pintan las arterias. Las venas acompañan a las arterias, porque al final acá van a formar capilares. Entonces vean cómo se representa la cavidad medular. Cavidad medular. Porque a veces ustedes confunden de que cavidad medular, médula espinal. La médula espinal está allá en la columna vertebral. Cavidad medular, la médula del hueso. Estamos hablando de la médula del hueso. En la glándula suprarrenal hay corteza y médula también. La parte de adentro de las estructuras anatómicas o órganos le llaman médula. En el riñón hay corteza, hay médula. Igual en el hueso hay corteza aquí. El hueso compacto sería la corteza. Y la cavidad medular adentro, la médula. Y miren cómo se representa la línea epifisiaria. Aquí ya se fusionó la epífisis con la diáfisis y queda una línea de recuerdo donde creció el hueso, tanto en la epífisis distal y en la epífisis próxima. ¿Ya? Lo mismo para que tú veas, aquí está el hueso esponjoso, el hueso compacto, periósteo. Muchas imágenes, más aprendizaje. En el hueso esponjoso encontramos también la médula roja. Ojo, dije en el hueso esponjoso. No dije en la cavidad medular. En la cavidad medular, ¿qué hay? ¿Qué hay en la cavidad medular? Grasa, tejido adiposo, la médula amarilla. Estoy hablando aquí en el hueso esponjoso. Encontramos a la médula roja. ¿Ok? ¿Entendimos?
Parte de un hueso largo. Ya lo vimos, epífisis, diáfisis, ¿no? Otro para que recuerdan, cavidad medular, endostio, hueso compacto. Ahí vemos, a medida que nos acercamos a la epífisis, esta es la cavidad medular, recuerden que hay la médula amarilla, la cavidad medular aquí es este, que está aquí, se representa acá en esta imagen, la médula amarilla, pero a medida que nos acercamos aquí a la epífisis, vamos a encontrar el hueso ¿qué? Esponjoso. ¿Y qué dije que hay en el hueso esponjoso? Está la médula ósea roja. ¿Ven? Médula ósea roja. Recuerden que en el feto, ustedes dieron embriología. ¿Qué órgano es el que formaba la sangre? A ver, número 1. Te va por la letra G. Y Giancarlo Donado. ¿Dónde está Giancarlo Donado? ¿Aló? No, se fue Giancarlo Donado. Se durmió en el teclado. Es muy temprano. José Rodríguez. ¿Dónde está? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. También. José, di que activaste. Aquí está el profe. ¿Estás durmiéndote, José? No. A ver. ¿Quién fue el primero que produjo sangre en el cuerpo? ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Quién fue el que produjo sangre en el cuerpo? Desde el embrión. No son las células hematopoyéticas. ¿Ah? Hematopoyéticas, creo que, si no me ¿Qué equivoco. parte del embrión produjo? ¿Qué parte? Profe, ¿no es en la placenta? No. Ovitelino. Después, ¿qué órgano? Ahora sí. ¿Qué órgano es el que después formó sangre? Células de la sangre del feto, del embrión y del feto. A ver. ¿Nadie? Diga un órgano. El hígado. ¿Qué pasó? Hígado. Y después el hígado, ¿quién viene? ¿Qué pasó con su embriología? Médula Vaso. ósea. El vaso formaba sangre. Y ya después del final, ¿quién fue? La médula ósea roja. ¿Eh? Hay que recordarle estas cositas, ¿no? ¿Ya? Otra imagen más. Entre más imágenes vean, mejor. Más aprenden. Cavidad medular diaficiaria. Le ponen apellido. Mira dónde está la médula roja. ¿Dónde está la médula roja? En el hueso esponjoso. ¿Dónde está la médula amarilla? Acuérdate del apellido. Médula ósea amarilla. Está en la cavidad medular. ¿Ya? Ahí están las funciones del hueso. ¿Ya? Protege órganos internos. Corazón, pulmón, por ejemplo. Por la costilla. Almacena y libera minerales, calcio, fósforo, no solamente el calcio, el fósforo también. Produce células sanguíneas, ya lo vimos. Contiene, almacena triglicéridos. ¿Qué sirve el triglicérido? Okay, todo eso forman una forma de energía en caso de deprivación de azúcares. Ustedes verán en bioquímica cómo la grasa se convierte en energía y entra en la vía metabólica igualito que el del azúcar. Es importante la bioquímica. No dejen de estudiar bioquímica. Bueno, esto es un pequeño resumen. Entonces, yo lo estudié así en ese orden. Sí, como número 1, sistema esquelético. D de 2.
divisiones del sistema esquelético, divisiones de 2, ¿ok? Axial y apendicular, ahí están los dos. Dos tipos de hueso, aquí, dos tipos de hueso, two en inglés, esponjoso y compacto, tipo de hueso, hay otros dos todavía, two en inglés, tipos de hueso de médula ósea, amarilla y roja. ¿Okay? Las porciones del hueso son 3, diáfisis y 2 epífisis. 3 tipos de articulaciones, fibrosa, ahora la veremos, cartilaginosa, y la que vimos en las extremidades, la sinovial, la que tiene líquido sinovial. ¿Ya? Ahora lo veremos las articulaciones. 4, formas de hueso, la más básica, largo, corto, plano e irregulares. 5, la V de 5. Vértebras, ¿cuántos tipos de vértebras hay? Cervicales, la del cuello, la que están con las costillas, las vértebras, ¿qué? Estaba con tilde, acuérdense, vértebras con tilde. Torácicas, lumbares, sacro y coxis. Miren cómo se escribe coxis. 12 y la X al final y la tilde. ¿Ya? Sí, aprendan a escribir bien, ¿no? Hay una moda de que los médicos, como no tienen nada que estudiar, comienzan a tomar fotos de cosas graciosas en los hospitales, ¿no? Y toman fotos de expedientes, a informes, a solicitudes con errores ortográficos y errores de términos médicos y anatómicos. Se ríen en conjunto. Yo hice una reciente ahí. En vez de ponerme cuadrantectomía, me pusieron cuarentectomía. En vez de cuadrantectomía, de cuadrante, ¿no? Cuadrantes de la mama. Me pusieron cuarentectomía de cuarentena. ¿Qué cirugía sería esa? Tipo de articulaciones, vamos a ver 6 tipos de articulaciones sinoviales. ¿Ya? Y 7 partes de la vértebra, que la estudiaremos en columna vertebral, 7 partes de las vértebras. Estos números me recuerdan a estudiarme los huesos, en orden, ¿no? O acordarme de cómo puedo estudiar los huesos con los números. Con los números. Ustedes verán que en el hueso Profe, hay detalles óseos. Ajá. Una consulta en las ¿Quién me porciones llamó? óseas, la parte de la metáfisis, ¿por qué no se cuenta? En las porciones óseas, ¿cómo? La parte de la metáfisis, ¿por qué no se cuenta? ¿Por qué no se cuenta? Ujú. La puedes contar, pero es un área más de la... ¿Cómo te definí la metáfisis? ¿Te acuerdas que te la repetí 2 veces? ¿Qué es la metáfisis? La parte ensanchada de la Sí, diáfisis exacto. que se halla junto a la epífisis. Es la metáfisis. Repito, Sí. la parte ensanchada de la diáfisis, como la metáfisis la cuento dentro de la diáfisis. Pero es un área que puedes estudiártela, pero no está anatómicamente definida. No está anatómica definida. Tú sí puedes decir, este es epífisis y este es diáfisis. ¿Por qué? ¿Por quién tú dices que este es epífisis y este es diáfisis? Por la línea epifisiaria. Tú puedes decir, este es epífisis y este es diáfisis. ¿Ok? Tú sí puedes decirla. Pero la metáfisis es como la parte ensanchada, como te la he repetido ya 4 veces, de la diáfisis. La parte ensanchada, pero anatómicamente no hay un límite que diga este es metáfisis y este es diáfisis. ¿Ya? Pero tú sí puedes decir, gracias a la epífisis, mira que sí se ve la línea epifisiaria en este hueso, tú sí puedes decir este es epífisis y este es diáfisis. ¿Ok? Obviamente tú puedes decir, a esta área probablemente la metáfisis hasta no sé hasta dónde es. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Hay que aclarar esto, hay que aclararlo. ¿Okay? Mira cuántos nombres hay en marcas óseas. Van a escuchar accidentes óseos. Marcas óseas. Detalles óseos.
impresiones óseas. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. ¿Y quién causa estas cosas en los huesos? Los tendones, que vienen de los músculos, los ligamentos que unen el sistema esquelético y las fascias que ya vimos en la piel, en la clase, en las imágenes de la piel y las imágenes de los músculos que en corte transversal de la pierna que acabé de enseñar. ¿Ya? Vamos a ver algunas marcas óseas o detalles óseos. Por ejemplo, aquí en la vértebra encontramos carillas o fosillas. Son áreas planas que sirven para las articulaciones en la columna vertebral. Une esta vértebra con esta. Y está cubierta en esas carillas y fosillas que son planas. Está cubierta por cartílago y hialino. En histología verán diferentes tipos de cartílago. Y puedes decir, este tipo de cartílago es este, pero el cartílago de las articulaciones son de tipo hialino. Ya verán por qué le llaman hialino histológicamente. ¿Ya? También en los huesos largos vamos a distinguir en las epífisis, esta parte de la epífisis que vemos casi redondeada, le llamamos cabeza. Cabeza. Cuando no está muy clara la cabeza, le llamamos ¿qué? Cóndilo, ¿ok? Que pareciera redondeada, ¿ok? No completa un círculo completo, ¿no? El más completo un círculo es en la cabeza del fémur, ¿ya? Hay accidentes rugosos que están cerca de los cóndilos. Le llamamos epicóndilo, epi arriba, el prefijo epi es arriba. ¿Ya? Epicóndilos. Este es del fémur. Fosas. Vean esto plano, pero está hundido. Son pequeñas oquedades óseas, las fosas. Un plato, omoplato. Surcos. Ahí está un surco en el húmero. Depresiones largas y estrechas. Ahí pasa un tendón. El tendón del bíceps braquial, la cabeza larga del bíceps braquial pasa por aquí. Esto es un surco, un ejemplo de surco. Escotadura. Y a nivel de los bordes de los huesos, este es el borde de la escápula. Aquí hay una indentación en el borde de este hueso y eso le llaman escotadura, ¿no? Elevaciones, vamos a ver elevaciones que tienen más forma redondeada, pero no es articular. Le llamamos aquí, estas elevaciones redondeadas que no forma articulación, le llamamos tubérculo. Tubérculo del húmero, por ejemplo. Una pequeña eminencia elevada. Tubérculo menor, tubérculo mayor. Hay unas más grandes en el fémur que le llaman trocánter. Más roma. Trocánter menor, trocánter mayor. Tuberosidad. Más grande y elevada que el tubérculo. Tuberosidad de la tibia. Las 3 T de las elevaciones redondeadas. Tubérculo, trocánter y tuberosidad. No forma articulaciones como las cabezas o los cóndilos que vimos acá. ¿Okay? Ajá. Acá vemos otra elevación en la epífisis de los huesos, específicamente a nivel del tobillo. En la tibia y en el perone se forman los maleolos. Maleolo medial con la tibia y maleolo peroneal o lateral del peroné. Los maleolos, ahí toquen su tobillo, ahí sienten esas pelotas de hueso que está superficial, que no tiene músculo y está con la piel. Esto está cubierto por piel, nada más. ¿Ya? No hay tendones, no hay nada aquí que impide golpearse. Ustedes se golpean ahí en los maleolos.
La espinilla, dije espinilla, la espina. Las espinas son elevaciones en forma de pico. Las palpamos. Tóquense su primera espina en su columna vertebral, la última vértebra cervical. Toquen desde el occipital allá atrás, palpen, palpen, busquen espina hasta llegar a una pelota de hueso que algunos tienen, parecen una jiba a ustedes. Esa es la apófisis espinosa que palpan ustedes. La protuberancia en forma de botón, la vemos en el occipital aquí, en forma de botoncito, protuberancia, es como si fuera una especie de elevación en forma de botón. Llamamos protuberancia, ejemplo, protuberancia occipital externa. Miren, estas son las suturas. Líneas o crestas, vamos a ver, por ejemplo, en el cráneo. Miren, esto es un ejemplo de línea. La línea temporal inferior, acá está la línea temporal superior, que está tapada por las líneas discontinuas que pintó Netter. Eso se le llama línea. Esto no es un surco. Líneas son algo elevadito que sigue un trayecto. Ahí se inserta un músculo, el músculo temporal. ¿Ya? Ya vimos las elevaciones que tienen forma redondeada y no forman articulaciones, tubérculo, trocánter, tuberosidad. Vimos la protuberancia, los malleolos y la espina. No forman, no se unen con otro hueso, no forman articulaciones, pero están cerca de las epífisis de los huesos. Están cerca de las epífisis de los huesos. Obviamente, excepto esta, que está en la columna vertebral. Espina. Orificio. Orificio es, se abre una fosa o hace un conducto que tiene un trayecto. Orificio o agujero. Vamos a verlo en los agujeros o orificios del cráneo. Conducto. ¿Ves que está oscurito? No ves la luz del otro lado. Conducto, conducto, conducto. Orificio en cada extremo. Te lo pongo mejor. Ahí. Un dibujo para que entienda. Ahí está el orificio. Entra y por ahí mismito sale. O se llama aquí nada más. Esto es, se llama agujero. Pero si hacemos este dibujo así, y yo te marco con un estilete, aquí, ¿esto qué es? Un conducto. Tiene un agujero en cada extremo. Puede ser de entrada y de salida. Un conducto. Meato. Algunos no distinguen entre meato y conducto. Tiene un agujero, pero no lo atraviesa. Penetra una estructura sin atravesarla. Por ejemplo, este se llama meato auditivo interno. No piensen que aquí va a salir por la oreja. No. Sin atravesarla. Este se llama meato auditivo externo. ¿Okay? Otros nombres que van a aprender, las apófisis. Apófisis estiloide, apófisis mastoide. Otras elevaciones que vemos a nivel de la epífisis o en otros huesos. Agujeros, agujeros infraorbitarios del maxilar. Por ejemplo, aquí está, el maxilar tiene un agujero. Se llama agujero conducto. Uno no lo distingue del meato. Después llama conducto auditivo externo o meato auditivo externo. Fisura. ¿Ok? Fisura es, por ejemplo, en los huesos del cráneo. Esto es un agujero. ¿Okay? Se cerró completo. Pero hay unos huesos que hacen esto. ¿Ves que no se cerró aquí? Ahí no se cerró, así que le llaman fisura.
Lo vamos a ver en el efenoide, que es este hueso a nivel de la órbita, se ve mejor. Fontanela, está en la mollerita que usted le llama ese espacio que no está cubierto por hueso en los recién nacidos, en los bebés. La fontanela. La fosa, ya vimos la fosa temporal. En la fosa temporal. Hay otra fosa donde se articula el cóndilo de la mandíbula, de la fosa mandibular. Senos paranasales, ya saben que dentro de los huesos de la cara hay espacios que le llamamos senos. Así que seno vamos a verlo en varias partes anatómicas. No solamente seno es para denotar a las glándulas mamarias, a las mamas. Surco, ya saben, surco sigue un trayecto. Por ejemplo, el surco que vimos en el húmero. Recuerden que en las elevaciones o proyecciones prominentes que no se articulan, ahí están las apófisis, ¿ok? Pero las que forman articulaciones, ya ustedes lo vieron, cabeza, carillas, que vimos en la columna vertebral, cóndilos, en el fémur, ¿se acuerdan? Y maleolo también ayudan a formar articulaciones. Van a ver que en las apófisis se van a insertar tendones, ligamentos y otros tejidos conectivos. ¿No? Entonces, han escuchado varias apófisis, apófisis espinosa de la vértebra, vamos a estudiar. Y vamos a ver otra cosa que se llama espina, que está nada más en el omóplato. La apófisis espinosa no es lo mismo que la espina, que es una excepción de la anatomía. La espina de la escápula se encuentra en la parte posterior de la escápula, acá atrás, no lo tengo en la imagen, pero lo vamos a ver en las clases de extremidad superior. La espina de la escápula, que es una excepción de la anatomía. Las epífisis, cuando tienen forma de esfera, ya saben que es más una cabeza. Cuando es más pequeña que una cabeza, el cóndilo. ¿Ya? Engrosamiento que no es cabeza, ya saben, trocante en el fémur. El engrosamiento a nivel distal de la pierna, ¿cómo se llama? Maleol. Y forma la articulación del tobillo. Las arterias pasan a través de surcos, venas y también nervios. ¿Ya? A nivel de engrosamiento proximal vimos en el húmero al tubérculo del húmero. Aquí están las definiciones de fisura, de foramen, fosa, surco. Para que ustedes vean no solamente la definición exacta, además de la definición exacta, ven ejemplos donde se encuentra en los huesos. Las 7 partes de la vértebra, ¿se acuerdan? Estas apófisis espinosas, acá están las apófisis transversas. ¿Okay? Apófisis transversa. El cuerpo de la vértebra. Pedículo. Une este arco con el cuerpo. Lámina. Protege posteriormente a la médula espinal que pasa por aquí. Y este agujero tiene el nombre agujero facilito vértebra. Agujero vértebra. Aquí vemos las apófisis articulares que tienen a quién? A la carilla que habíamos visto. Une una vértebra con el otro. ¿Ya? Ahí están las 7 partes de las vértebras clásicas. Verán que unas vértebras tienen unas cosas y otras no. Por ejemplo, estas son vértebras del cuello, cervicales. En las otras vértebras no tienen el agujero transverso. El agujero transverso pasa a la arteria vertebral que va al cerebro. Ustedes estudiaron que la arteria carótida interna va al cerebro. Pero hay otra arteria que va al cerebro, que es la arteria vertebral que pasa por este agujero. A ver, ¿este hueso es largo o corto? Corto.
o irregular? Corto. ¿Quién dice otro? Le presento la vista superior del húmero. Esta es la cabeza del húmero, tubérculo mayor, tubérculo menor. Y el surco intertubercular que había enseñado. ¿Viste? Una vista superior lo vas a engañar que es un hueso corto, porque es un hueso largo. Solamente tomaron la foto desde arriba. Este es también un hueso largo. Miren que en los huesos largos vemos que hay a nivel de las epífisis proximales, hacia las epífisis proximales vemos tuberosidades. Tuberosidad de radio, tuberosidad del cúbito. ¿Lo ven? Y miren acá estas proyecciones que salen del radio y del cúbito le llamamos apófisis. Apófisis estiloide del radio, apófisis estiloide del cúbito. Recuerden mencionar de quién es el accidente. Te pregunto aquí, me pones apófisis estiloide, te lo pongo mal. ¿De cuál? ¿Del cráneo? ¿Del radio o del cúbito? ¿Cuál me estás diciendo tú en el examen? Apófisis estiloide del radio, apófisis estiloide del cúbito. Me pusiste tuberosidad. Te lo voy a poner malo porque no me pusiste tuberosidad del radio. Así que si tú pones un nombre de una estructura anatómica y te falta el apellido, ya sabes que lo vas a tener malo. Tú te llamas Kenny de Gracia. No me llamo Kenny, me llamo así, Kenny de Gracia. Y uso el apellido para diferenciarme de otra Kenny. ¿Me entiendes? Y más específico, y no voy a ser tan detallista, no voy a pedirles que me digan derecho e izquierdo. Pero tienes que contestarlo en el expediente así. Tuvo una fractura del tercio proximal del húmero derecho. Del hueso húmero derecho, porque el nombre es húmero, perdón, el nombre es hueso y el apellido es húmero. ¿Alguna pregunta? Ya para terminar los tipos de articulaciones. 3 tipos de articulaciones por el tejido que los forma. Y yo cuando era estudiante de medicina hice una mnemotecnia que lo utiliza en la Facultad de Medicina. La materia favorita de ustedes en la escuela, ¿cuál era? Física, ¿no? Tipo de articulaciones, fibrosa, sinovial y cartilaginosa. Fibrosa, ya saben, tejido fibroso entre los huesos. Ejemplo, los huesos del cráneo, la sutura que vimos entre el temporal y el frontal, los huesos del cráneo. Sinovial, ya saben, las que están en las extremidades, la que sí se mueve. Sí, sinovial, la que sí se mueve. Cartilaginosa, que tienen cartílagos en las uniones. ¿Ok? Entonces, cada articulación tiene sus divisiones, sus diferencias, o tipos, subtipos, pues. Entonces, entre la fibrosa, ejemplo, las suturas. ¿Ok? Son las tipos, también le llaman sinartrosis, los que tienen poco, casi nulo movimiento. Tú puedes mover los huesos del cráneo entre sí solamente en el feto cuando sale de la cabeza, sale del útero, ¿no? Y del cuello uterino, de la vagina. Entonces, sindesmosis es la articulación que está entre el radio y el cúbito, por ejemplo. Aquí, radio, el cúbito, y aquí hay una membrana que los une. Hay un tejido fibroso. Es sindesmosis en el antebrazo. Gonfosis. Ahí está la articulación en el diente y la mandíbula o el maxilar, si son dientes superiores. ¿Ya? Aquí está el hueso maxilar y ahí está el diente. Y el diente se une. Usted sabe que usted no puede mover el diente. Está bien pegado. Tiene un tejido fibroso aquí que une el ligamento periodontal. Son tipos de articulaciones fibrosas por el tejido que lo une. Cartilaginosa. Por ejemplo, ¿se acuerdan que había un cartílago entre la epífisis y la diáfisis? La línea epifisiaria.
¿Ok? El cartílago de crecimiento. Ahí está el cartílago de crecimiento a nivel de la línea epificiaria. Ahí está la sincondrosis. O puedes decirle primaria. Y la secundaria, la sínfisis del pubis que unía los huesos coxales. Tipo de articulación secundaria. Las vértebras también. Entre una vértebra y la otra hay un cartílago, ¿ok? Que impide muchos movimientos entre ellas. ¿Ya? Entonces, ustedes vieron que las carillas articulares que tenían acá, sí podían mover las vértebras. Pero aquí en el cuerpo de las vértebras hay menos restricción, más restricción de movimiento a nivel del cuerpo. ¿Ya? Aquí está el cartílago. Eso es tipo sínfisis del tipo articulación sinovial. Y cartilaginosa. Ahora vienen las articulaciones sinoviales, la que sí se mueve. ¿Ya? Las articulaciones que sí se mueven, la sinovial, porque tiene muchas estructuras para formar una articulación, ¿ok? Que se mueve. Entonces, facilito física, la mnemotecnia física. Pero ¿cómo te aprendes la fibrosa? Me acuerdo que un estudiante me dijo una mnemotecnia y me gustó, ¿no? ¿Cómo se dice? Un maleante sin arma. Un maleante sin arma para aprenderte las articulaciones fibrosas sin su gon. Obviamente gon en inglés es con U. Me dio risa eso. Sin su gon. Sin desmosis. Su tura gonflosis. Facilito las cartilaginosa primaria y secundaria. ¿Ya? Ahí están las suturas. Las encontramos en el cráneo. Esta es la sutura coronal. ¿Ya? Miren que a veces hay un ligamento que todavía no se ha fusionado a estos dos huesos. Leve movimiento entre las suturas. Más se da en los niños, que todavía no se han unido bien esos huesos del cráneo. Ya en el adulto ya están bien pegados esos dos huesos. ¿Entendimos? Sutura. Aquí, entre la tibia y el peroné, está un tipo de articulación que es sindesmosis. ¿Ok? Sindesmosis parece que la dividen. Esta sindesmosis y hay otra que le llaman gonfosis. Ahí está el diente con el alvéolo. El alvéolo es el espacio donde están los dientes. No solamente el alvéolo es para los pulmones. ¿Ok? Ahí está. Otro ejemplo. Esta membrana se llama membrana interósea. Membrana interósea en la pierna. También hay una membrana interósea en el antebrazo. Ahí está. Cartilaginosa primaria. Sincondrosis. ¿Ya? Sincondrosis primaria. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí. En la línea de crecimiento. La línea epificiaria. O el plato epificiario. ¿Lo ven? Ahí está. Uniendo epífisis con metáfisis o diáfisis. ¿Ya? Y ahí está la secundaria. Cartilaginosa secundaria. Ejemplo, sínfisis del pubis y las vértebras. A través del cartílago intervertebral. ¿Ya? Las tipos de articulaciones sinoviales, las que se mueven, o diartrodiales, que sí se mueven, tienen que tener todas estas estructuras. Superficies articulares del hueso compacto, de un hueso y del otro. Espacio intraarticular, que es virtual porque el espacio está lleno de líquido. Revestimiento de cartílago, que lo hemos visto de color celeste, para que no haya erosión de las superficies articulares de los huesos. Cápsula sinovial o membrana sinovial que produce el líquido de esa articulación que sí se mueve, las sinoviales. Mira cómo se llama membrana sinovial, ¿cómo se llama la articulación? Articulación sinovial, ligamento de refuerzo para que no haya una luxación. Y el menisco, que son los cartílagos que están adentro. El intraarticular, el más conocido de ustedes es el de la rodilla. Repasamos. 1, superficie del hueso. Es la primera parte.
a formar una articulación. Superficie articular del hueso. Compacto. Hueso compacto. 2, el cartílago articular. Ustedes han comido pollo de Kentucky, pollo de asado. Ven que en los extremos de los huesos, ustedes algunos se comen el cartílago. Tienen tanta hambre que se comen el cartílago. Y aquí, revistiendo la cavidad articular, está tapizado aquí por dentro la membrana sinovial que forma el líquido sinovial ya que está irrigado por vasos sanguíneos. Un exudado de la sangre, ¿cómo se llama? La sangre forma todos los líquidos que hay en el cuerpo, inclusive hasta el líquido que hay en el ojo. Aquí forma el líquido también. El líquido cefalorraquídeo también viene en la sangre, el filtrado de la sangre. Aquí se filtra la sangre y sale un líquido de color amarillento, ahí claro. Entonces, líquido sinovial y por fuera la cápsula fibrosa que se ve de color blanco con línea negra. ¿Ya? Y el ligamento de refuerzo que no se nota aquí. ¿Ya? Cápsula articular fibrosa o membrana fibrosa, también le puede llamar membrana fibrosa. Membrana sinovial, que está dentro de la articulación, ¿lo ven? Cavidad articular, cartílago articular en cada hueso, la superficie ósea de cada hueso que forma la articulación, el hueso que es hueso compacto, recuerden. ¿Ya? La parte dura es el hueso compacto. Ven que a nivel de la diáfisis hay mayor engrosamiento del hueso compacto. Ya cuando se acerca a nivel de la epífisis se va adelgazando. ¿Ya? Entonces ahí ven una articulación real, cómo está constituido por esas 7 partes de la articulación sinovial. Y falta aquí un cartílago en algunas articulaciones. ¿Okay? Por ejemplo, aquí en la articulación temporomandibular hay un menisco. Aquí. Hernia, disco articular que ayuda al desplazamiento en esa articulación. ¿Okay? Física. No se olvide de la mnemotecnia física. Parte de las articulaciones fibrosas sin subón, sinoviales. Ahora vemos una mnemotecnia cartilaginoso 1 y 2. Ahí está, en el libro Moore, le pone estas imágenes bien cómodas para aprenderse los tipos de articulaciones sinoviales. ¿No? Y yo hice una mnemotecnia. Catéter. ¿Ya? Condilias, por ejemplo, el radio del cúbito. Con los huesos del carpo. Artrodia, las planas que vemos entre esta y esta columna aquí, esta vértebra, las carillas articulares que les enseñé aquí en las vértebras. Esas son el tipo de articulación artrodia, otro nombre planas. Esta no, aquí es el tipo sínfisis, que es cartilaginosa secundaria. Estamos hablando acá de la vértebra, acá afuera, no a nivel del cuerpo. La troclear, aquí entre el radio y el cúbito, entre el cúbito y el húmero, o el húmero y cúbito, se forma la troclearoginglimo. La enartrodia, ¿ok? En el hueso, en la articulación de la cadera, le llama a ese tipo de articulación coxo, de hueso coxal, femoral, fémur. Ahí está el ejemplo de enartrodia trocoide, entre el radio y el cúbito aquí. Aquí gira y hace supinación y pronación. Trocoide o trocucilíndrico pivote. Aquí está un ejemplo. Encaje recíproco, y ahí te sale la mnemotecnia catéter. El otro nombre de encaje recíproco es silla montar, y el ejemplo más clásico, el que ayuda al movimiento de oposición del pulgar, el primer carpo con el primer metacarpiano. ¿Dónde está el primer metacarpiano? Aquí. Y el primer carpo, que es el trapecio. Aquí el trapecio. Trapecio con el primer metacarpiano, y este es el dedo gordo, el dedo pulgar de la mano. El dedo gordo, no le digan dedo gordo al dedo pulgar o primer dedo de la mano tal.
¿Ya? Y hay otros de acuerdo, otra clasificación de acuerdo a los movimientos. Sinartrosis, ¿ok? Son todas las suturas. Anfiartrosis son movimientos que se dan leve. ¿Ok? La más difícil de mover son sin artrosis, la que tiene sin movimiento, todas las suturas. Anfiartrosis más o menos, y diartrosis son todas las sinoviales. ¿Ok? Esta es clasificación de acuerdo al movimiento, no de acuerdo al tejido que lo forma. Fibroso, tejido fibroso, membrana sinovial o líquido sinovial y cartílago. De acuerdo a las funciones, la clasificación de acuerdo a al movimiento. Al movimiento. Mira, ahí está la fontanela. Todavía no se ha fusionado esas suturas. Hay una sutura aquí entre el hueso frontal. Sutura metópica. ¿Ya? Aquí están las articulaciones planas, artrodias. Articulaciones planas, artrodias, movimientos de deslizamiento. Aquí hay. Aquí está el trocoide o trocus cilíndrico, que se da aquí en el radio y el cúbito a través de esta escotadura aquí. En la cabeza del radio gira aquí, hace un movimiento y causa la pronación, supinación. ¿No ven? El radio se antepone al cúbito en un movimiento de pronación, supinación. Por supinación, los huesos quedan paralelos uno al lado del otro. La pronación, el radio se pone sobre el cúbito. Aquí acuérdense que esta es articulación sínfisis cartilaginosa primaria, perdón, secundaria. Cartilaginosa secundaria. Acá ves que las vértebras se unen también, pero aquí es articulación sinovial. ¿Qué tipo? Plana. Plana. ¿Ya? Ahí están. La clasificación en cuadro, su definición y ejemplos, de acuerdo al movimiento, de acuerdo al tejido, fibrosa, cartilaginosa, sinovial. Catéter, nemotecnia, cartilaginosa 1 y 2, primaria y secundaria. ¿Ok? Y aquí vemos, hay unas diferencias, ¿no? Yo para mí, la sindesmosis es la que tiene la membrana interósea. Y la gonfosis es la que está en el diente, con el alveolo. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Así que voy a tomar la foto de la asistencia. No se muevan de su señal. Bueno, me despido, jóvenes. Voy a parar la grabación. Recording stopped. Le voy a estar subiendo este fin de semana, mañana creo, la clase número 1. Trataré la número 2. Dejaré una clase grabada de sistema nervioso completa. Son 2 videos.
grabado del sistema nervioso, algo de piel también, una clase de piel, para que tengan completo el capítulo de introducción con clases. Ya saben que su parte ya es la lectura del capítulo de introducción del MUR, o capítulo 1, algunos dicen, tienen el capítulo como 1. Así que también voy a dejar en esa carpeta con el Drive la tarea 1 que debo entregarla hoy también para que vayan practicando. Así que me despido de ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Su misión ahora es leer capítulo 1. Hay que el profesor, el que me pregunta en la clase, el doctor, ¿cuándo va a subir la clase? Yo lo voy a preguntar a ustedes. Estudiantes, ¿leíste el capítulo de introducción? Porque ya la clase yo la di. Yo la subo con calma. Recuerden que es un video pesado. ¿Ya? Pero ya la subí, la clase 1, nada más tengo que mandarle el enlace. Así que su misión ahora es memorizar el capítulo de introducción, que voy a sacar preguntas de ahí. Así me siento con el libro y saco preguntas. Gracias, profe. Bueno, pues me despido de ustedes, espero que le hayan prestado atención a la clase. Si no, perdieron tiempo y vuelven, pero pueden volver a escucharme de nuevo.